Ya. No. ¿Qué es un fenómeno? Para rápido, un fenómeno simplemente es un cambio. Así de simple. Puede ser un fenómeno de transición, es decir, un cambio intermedio, gradual, etcétera. Pero eso es para rápido. Ahora, dentro de los fenómenos hay fenómenos físicos. ¿Qué estudian? ¿Cuáles son los fenómenos físicos? ¿Son cambios en qué? ¿Qué creen que estudia un fenómeno físico? ¿Cambios en la naturaleza? ¿Cómo qué? ¿Qué? Cambios en la naturaleza. ¿En la naturaleza de qué? ¿O en la naturaleza de madre naturaleza? ¿Cambios en un cuerpo? ¿Qué cambios en el espacio y en el cuerpo? Cambios, sí, en la posición. Entonces, un fenómeno físico son cambios de posición. Energía. ¿Qué más? Pues temperatura. Temperatura. En la presión. En la presión. Energía, posición. Estado. Estado de movimiento o de equilibrio. Estado de movimiento o equilibrio. ¿Qué otro cambio? Y los cambios en los estados de agregación molecular de la materia. Estados en los cambios de agregación molecular de la materia. Entonces, vamos al tema bonito. A ver, niños, ¿cuáles son los 3 estados de agregación molecular de la materia? Mientras saco mis gises de colores porque los vamos a usar. Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso. Va. ¿Sí se lo saben o fingen saberlo bien? Lo acabo de buscar en Google. Entonces es sólido, líquido y gas. A ver, entonces, primera, ¿cómo se llama el paso de sólido a líquido? Les doy una pista. Los que vean Goku sabrán qué es. Es la fusión. La fusión. Fusión. Exactamente. ¡Fusión! ¿Cómo se llama el paso inverso? Ahí sí no tengo ejemplos de Dragon Ball Z. Solidificación. ¿Cómo? Solidificación. Sí. Solidificación. ¿Se ve o leve? Más o menos. Se ve. Leve. Sí se ve. Sí, yo también soy daltónico. Entonces de repente les puedo decir que es un color y es otro, ¿eh? Sobre todo los morados y los azules, los naranjas y los amarillos y los rojos, Ay, Dios. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se llama el paso de líquido a gas? Evaporación. Evaporación. Yeah. Evaporación. Evaporación. Vale. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido? Sublimación. Sublimación. Condensación, ¿no? Si lo que vas a hacer es bajar la temperatura,
Sí se llama condensación. Condensación. Pero, si lo que vas a hacer es aumentar presión, si lo que estás haciendo es aumentar la presión, ¿cómo se llama? Licuefacción. Licuefacción, exactamente. Voy a bajar la cámara. Licuefacción. Entonces ya encuentras algunas frases complejas como, por ejemplo, gas LP. ¿Lo han visto alguna vez en una pipa que pasa? Ay, es que no se ve ahí. Aquí. Por ejemplo, que diga gas LP. ¿Qué significa eso de LP? Gas LP. ¿Licuado de petróleo o algo así? Exactamente, sí. Gas licuado de petróleo. Y no significa licuado de que lo metieron a la licuadora con plátanos, el petróleo, y se echaron su malteada de Herbalife, ¿no? Sino que le metieron tanta presión que se hizo líquido. Ok, continuamos. A ver, ¿cómo se llama el paso de sólido a gas, niños? Sublimación. Sublimación. Bien, entonces. Sublimación. Según la poesía o la literatura, algo sublime es algo que amaste mucho y no te duró. Entonces, por eso puedes decir amor sublime o mi sublime quincena, por ejemplo. ¿Cómo se llama el paso al revés? Sublimación inversa. Deposición. 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 O sublimación inversa. Pero sí es un poquito más correcto deposición. Ok, continuamos. Ya son universitarios, ya saben el otro. ¿Cómo se llama el otro estado de la materia que se llama? Plasma. 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 ¿Cómo se llama el...? Ah, sí, se alcanza a ver. ¿Cómo se llama el paso de gas a plasma? Uy, le fallo. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Tronaron? Sí. Hasta ahí llegó mi prepa. Ionización. Y el paso de plasma a gas se llama desionización. Desionización. Hay todo chueco, pero se alcanza a ver. Como dice el meme, las matemáticas hasta el cielo y el perro hasta el suelo. Entonces, así es como se llaman los estados. Todos estos varían de acuerdo a la temperatura. Aquí voy a poner presión y aquí temperatura. En realidad la presión se mide en unidades logarítmicas. Entonces, por ejemplo, aquí tendría un 10, aquí sería 100, 1000, 10,000 y así. Entonces, la curva se comporta así. Básicamente, así es como se ven los tres estados de agregación molecular de la materia. Este es sólido, líquido y gas. Adentrándonos en esto, entonces, si yo fijo una... pues aquí empieza a las 5 ya está la escala. Si mi escala está en pascales, que son las unidades de la presión, en 101, 325 pascales es una atmósfera de presión y está aquí. Y justamente a 101, 300 pascales, el paso de sólido a líquido sucede exactamente a los 0 grados centígrados. Entonces, el agua pasa de sólido a líquido a la misma presión, sin aumentar la presión. No estoy aumentando presión, solamente estoy aumentando temperatura a los 0 grados centígrados. Y pasa
de líquido a gas a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces la temperatura va en Kelvin. Aquí este sería el menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Y bueno, entonces para que tengan ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos lo que es el punto crítico, el punto triple que diga. En este punto convergen los tres estados de la materia. Cuando estoy más abajo de este punto, entonces, al aumentar la temperatura a una presión más baja, entonces sí se da la sublimación. Si es aquí, a esto se le llama evaporación. ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces, si me muevo en este mismo sentido, ¿no es cierto? Sería así. Si me muevo en este sentido, esto es licuefacción. Esa es licuefacción. Y esto es condensación. Por otro color. Tú de nuevo. Condensación. Es que no encontraba ajíes buenos y tuve que comprar estos. Ya después encontré estos otros, pero por mientras. Entonces, vean la diferencia. La condensación tiene esta dirección, la licuefacción tiene esta otra. La temperatura es constante en la licuefacción. Aquí lo que es constante es la presión. Ahora, llega un momento en el que ya no hay diferencia entre líquido y gas. A esto se le conoce como punto crítico. Y todos los fluidos, ¿sí saben qué es un fluido? No. ¿Qué es un fluido? No sé. Un fluido, como su nombre lo dice, es cualquier cosa que puede fluir. Entonces englobas tanto a líquidos como a gases. Entonces, todo lo que está arriba del punto crítico no es ni líquido ni gas. Se llaman fluidos supercríticos. Fluidos supercríticos. Son farmas, ¿verdad? Sí, ya me acordé, son farmas. Ni crean que no tiene aplicaciones. Tiene una aplicación muy bonita, directamente a la farmacia. ¿Conocen lo que es el café descafeinado? O por lo menos lo han visto, ¿no? Sí. El café descafeinado, ¿cómo se descafeína? Bueno, Yo, crítico. Muchos dicen, es que es con biotecnología, obtienes plantas que ya no producen cafeína. Eso es muy peligroso porque la selección del café, no peligroso de que, como un transgénico me voy a morir, no. Es peligroso porque los alimentos, sobre todo el café, el chocolate, etcétera, tienen una selección no solamente por sus propiedades físicas, en este caso también, pues se puede decir farmacológicas, porque el café, en fin y al cabo, también tiene efectos farmacológicos, sino que también por sus propiedades organolépticas. Entonces, el café podrá tener los antioxidantes que quieras y te despierta de mil maravillas, pero si sabe del asco no te lo vas a tomar o vas a tener una venta muy baja. Entonces, por eso no se pueden dar el lujo de generar plantas transgénicas o variaciones que ya no tengan cafeína, porque esto ocasiona pérdidas muy grandes, sobre todo a nivel ventas, porque la gente no está acostumbrada a ese sabor horroroso o lo que sea. Por ejemplo, la manzana tiene un tipo de reproducción que es completamente asexual. Normalmente lo hacen por estolones, es decir, un pedacito de raíz o así. De ahí generan una planta nueva. ¿Por qué? Porque si tú siembras semillas de manzana, esas semillas de manzana, por la recombinación genética natural que sufren las semillas, puede ser que dé manzanas agrias. Esas manzanas agrias no sirven para comer, las usan para hacer sidra. De ahí viene la sidra, de las manzanas agrias que no sirven para comer. Entonces, por eso las manzanas comestibles, bueno, las que se venden comúnmente, comercialmente más, son manzanas dulces,
De hecho, es que existe la frase manzanas dulces, porque hay unas manzanas que ni siquiera son dulces las infelices, nada más son ácidas. Y esas son las que se utilizan para hacer la sidra. Entonces, lo mismo pasa con el café. Tú no puedes arriesgarte a tener variación genética para que amargue. Entonces, lo que tú haces es que es un proceso químico el descafeinado. No es químico, es físico. Físico completamente. En el que le extraes la cafeína. ¿Cómo le haces? Con dióxido de carbono. El punto crítico del dióxido de carbono está a 70 grados centígrados y 70 atmósferas de presión. No está muy alto. De hecho, 70 grados en esta escala es acá. No es muy alta esta temperatura. Entonces, lo que tú haces es que el grano de café lo pones a 70 grados con dióxido de carbono a 70 atmósferas y toda la cafeína se extrae en el CO2 supercrítico. Y entonces, tú tienes aquí, digamos, tienes aquí una rejita. Bueno, vamos a dibujarla así. Ahí está una rejita y aquí tú tienes los granos de café. Entonces, le vas a poner el fluido supercrítico, le pones el fluido supercrítico y en el fluido tú lo vas a llevar a otro lugar, a un depósito. Ay, se me fue el estornudo. Ay, qué horrible se siente. Entonces, se va a llevar la cafeína y la cafeína se va en el dióxido de carbono, se va en el dióxido de carbono supercrítico. Pero es supercrítico. ¿Qué pasa si lo que hago es bajarle la presión? Está a 70 atmósferas. Si le bajo la presión, ¿qué le va a pasar al fluido? Se vuelve gas. Entonces, a este fluido lo pongo en un recipiente aparte, con una bomba extraigo el dióxido de carbono. Entonces, la cafeína que estaba soluble en el fluido va a precipitar pura completamente. Y así es como se obtiene la cafeína para muchos productos que llevan cafeína, que son para mantenerte despiertos en clases matutinas muy, muy agrestes. No, ya sería como que llegue embriagos a mi clase o crudos. Pero sí los he tenido. Como el meme de, profe, ¿puedo apagar mi cámara? Que quiero llorar. Bueno, entonces, así es como se obtiene la cafeína. O sea, no crean que es algo tan ajeno a la industria. A lo mejor es ajeno para las cosas caseras, pero ustedes ya van a trabajar a nivel industria. Entonces, a nivel industria sí hay utilización de fluidos supercríticos. Esta es hay muchos otros ejemplos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el plasma? El plasma empieza a nacer por acá. Después del punto crítico, más allá del punto crítico, empieza a nacer el plasma. O sea que se puede generar plasma a alta temperatura, pero baja presión. Entonces, por ejemplo, los bulbos de plasma... Ay, no tengo lámparas fluorescentes. Bueno, las lámparas fluorescentes sí las conocen, ¿no? No Sí. tengo una a la mano. Las lámparas fluorescentes, ¿qué pasa si se estrella la lámpara fluorescente? ¿Por qué se apaga? ¿Qué le pasa al gas? ¿Qué le pasa al gas que tiene la lámpara fluorescente? ¿Por qué se apaga? Porque No deja de sé. tener presión o algo así. Es al Aumenta la revés, presión. porque ahora tiene presión. Exacto. El gas que estaba ahí, que normalmente no es aire, sino es un gas a muy baja presión, al momento de que se le hace una fisura, se rompe, lo que quieras, entra aire, entonces la presión sube y deja de ser plasma. El plasma lo reconoces porque es un gas que emite luz. Si emite luz es plasma. Entonces la luz del LED, en ese espacio donde está el pequeño LED del celular y cualquier otro LED, por ejemplo, o sea, el LED que está generando esta luz, ese LED está el gas en estado de plasma. En este caso se logra por carga eléctrica, no por temperatura, pero se hace plasma y emite luz, por lo tanto. Entonces, cuando tú rompes la lámpara, el plasma pasa a ser gas y ya no emite luz. Entonces, cuando tú enciendes un cerillo, está a una muy alta temperatura, pero al momento de que baja la temperatura a la misma presión, deja de ser plasma. Estaría por acá. Es plasma, emite luz el fuego, y entonces al momento de que se enfría el fuego, bueno, el gas, vuelve a ser gas, deja de ser plasma. Y es así como funciona el mecanismo este. Y hay otros, me faltan como 22 estados más de la materia. No más. Nada más. Pero esos son los más importantes, por lo menos a nivel industrial. Bueno, no hay, el sólido también tiene muchas fases, ¿eh?
De hecho, hay uno, en el caso del agua especialmente, se recorre el estado sólido para acá y hay hielos que existen a temperaturas de 200, 300 grados. Eso, si llevan la materia de liofilización, se supone que lo van a ver. También lo ven un poquito en termodinámica, creo. Pero bueno, sí existen varios tipos de hielo, de estados sólidos. Tan simple y tan sencillo. Sí saben que existen varios tipos de estado sólido del carbón. El más famoso del carbón, pues es el carbón, pero también existe el diamante. También existe el grafito. Son estados del sólido. Y el diamante no es nada más diamante. Hay muchos tipos de diamante. Hay diamante negro, gris, blanco y transparente completamente. El blanco es transparente, pero como que no está completamente cristalino. El que es transparente es porque es a más alta presión. Y aparte de eso, si tiene impurezas, ya da otros colores. Por eso hay diamante rosa, azul, amarillo, y así. Pero bueno, entonces, ya para terminar este tema, aparte de los cambios físicos, también hay fenómenos químicos. ¿Qué son los fenómenos químicos? ¿Son los cambios que hay en la materia? Un fenómeno químico es un cambio, pero a nivel Molecular. molecular. En todos los cambios físicos que mencionamos, porque también hay procesos de separación físicos, tales como cribado, subir la temperatura, congelar, cristalizar, conservas las moléculas, el agua sigue siendo agua, pero si tú sometes el agua a una reacción química, el agua deja de ser agua, las moléculas cambian. Ajá. Y dentro de los fenómenos químicos hay unos muy importantes que son los fenómenos biológicos. ¿Cuáles son los fenómenos biológicos? Pues son los fenómenos químicos que ocasionan los seres vivos. Y los catalizadores de estos son las famosas enzimas. Pero esto lo van a ver en otras materias, nada más que sepan que existe. Y también existen el fenómeno nuclear. En un fenómeno nuclear, ¿qué es lo que cambia? Los átomos son los que cambian. ¿Cómo cambian? ¿Cómo son los fenómenos nucleares? Pues hay de varios tipos. Hay fusión, fisión y radiación principalmente. ¿Qué es la fusión? No, esa ya no es de Goku. No, sí, es cierto, sí, también es la de Goku, la de que tienes dos átomos y se van a hacer uno. Vamos a hacerlo. Entonces, tienes un átomo así, otro átomo así, y lo que vas a obtener es un átomo más grande, un núcleo más grande. En la fisión normalmente no se da espontánea, sino que tienes un átomo más grande, tienes un átomo grande, a ese átomo llega una partícula pequeña, y entonces ese átomo se descompone en dos átomos más pequeños y libera normalmente partículas, que normalmente esta partícula es un neutrón. ¿Qué es la radiación? En la radiación normalmente tú tienes una partícula que está en el núcleo. Ya no se ve. Tienes un núcleo de un átomo. Tienes una partícula en ese núcleo que normalmente es un neutrón. Emite un electrón y entonces este neutrón pasa a convertirse de un neutrón a un protón. Este tipo de radiación se llama radiación beta. Se llama radiación beta, pero también existe radiación alfa. En la radiación alfa, en el alfa, lo que se emiten son dos neutrones y dos protones de manera simultánea. Es decir, emites un núcleo de helio. En realidad, la radiación alfa es un tipo de fisión, pero chiquita. Pero es una fisión porque estás emitiendo un núcleo completito. Nada más que uno es grande y el otro es pequeño. En la fisión normal, los dos son casi del mismo tamaño.
Y entonces en un fenómeno nuclear lo que cambia es el átomo, en un fenómeno químico lo que cambia es la molécula y en un fenómeno físico no cambia ninguno de esos. Todo menos eso. Y pues ya se me acabó el tiempo porque también ustedes seguramente tienen clase a la 1, ¿verdad? Sí, ya me voy. Ya es la 1. Entonces, los veo el viernes, mismo enlace, misma hora. Y sería todo por el momento. Vale, chicos. Nos Bien, vemos. profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Sale.